Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán el esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el primer día desde que hemos cambiado el Evangelio de Lucas, que Jesús explica algo. Hemos ido viendo, bueno, que explica, sí, lo que pasa es que eso se nos dice enseñaba, pero hoy ya se nos da una respuesta, una enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza viene a raíz de las quejas. Recordemos que desde el primer momento, desde el primer milagro que se hace en Cafarnaúm, al menos, el primer milagro según San Juan será el de las bodas de Caná, pero digamos que desde que hace los primeros en Cafarnaúm, ahí empiezan ya los líos, y porque los hace en sábado. Ha hecho el primer milagro el sábado. Los sábados cura enfermos. Este es malo, hay que ir a por él. Ya muy pronto decidirán matarlo, aunque tardarán 3 años en matarlo, pero ya ese odio empieza desde el principio casi. Y entonces viene esta pregunta con mala fe, o sea, con desprecio, con inquina, contra Jesús. Los fariseos y escribas le dicen: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y beber. En el fondo, lo que está diciendo es: mira, los auténticos discípulos son buena gente y gente austera y gente sacrificada. ¿Por qué? Porque tienen buenos maestros. Si los tuyos, tus discípulos, son un desastre, es que el maestro es un desastre. ¿De qué vas? Esa sería la pregunta así maldicha. Aquí Jesús ve clarísimamente por dónde van los tiros. Y que en el fondo es todo no solo un desprecio, sino un sentido de querer acabar con Jesús como maestro. Y entonces Jesús, su respuesta no la podían entender. Es una respuesta que sí se entiende desde nuestro punto de vista, desde ahora, desde cuando ya se conoce quién es Jesús. Pero en ese momento, podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán el esposo, entonces ayunarán. Y bueno, uno diría, esto es una respuesta muy semita, muy oriental, muy extraña. Claro, para nosotros es fácil. El esposo es Cristo, la esposa es la Iglesia. Y es Cristo el que quiere llevar la esposa al cielo. Y mientras el esposo esté con la esposa, pues es fiesta. Cuando arrebaten y venga el momento de la muerte de Cristo y después de su ascensión a los cielos, y no lo tengan presente físicamente, entonces viene el momento de los ayunos, de las penitencias, pero mientras tienen a Jesús allí físicamente con él, no es momento de penitencias. Pero eso nos hace ver por qué. El por qué es porque Jesús es Dios mismo que viene a nosotros. Y ante esa presencia física del Cristo Dios ahí en medio, no tiene sentido estas penitencias que hacían
los fariseos y los discípulos de Juan. ¿Cuál era esta penitencia? Pues eran los 2 días de ayuno a la semana. Esa mentalidad que no es que esté mal, ni muchísimo menos. De hecho, la Iglesia acogerá en los primeros siglos esa tradición, y en los siglos, sobre todo el tercero y en algunos momentos de la historia, los cristianos llegaron a ayunar pues 2 días a la semana, eran los días penitenciales. Después al final se han quedado en 2 días al año, miércoles de ceniza y viernes santo, de forma de ayuno obligatorio, pero hay que reconocer que es muy poca cosa, 2 días al año. Tal vez 2 días toda la semana sea una exageración por el otro lado, pero es cosa buena y justa. El caso es que no entienden nada sobre Jesús. Y entonces Jesús nos vuelve a dar otra parábola. Y esa parábola sí que se puede entender más fácil por parte de los fariseos, pero tampoco porque exige entender quién es Jesús. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo. Si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. La parábola como tal parábola tiene sentido, pero su aplicación no podían entenderla los judíos en ese momento. Jesús es el vino nuevo, Jesús es la pieza del manto nuevo, y ante esa novedad única que es el Nuevo Testamento, que es Cristo, no se puede simplemente analizar solo desde el Antiguo Testamento como una cosilla más, como un nuevo rabí. Jesús no es un nuevo rabí, es mucho más que un rabino. Jesús es el Hijo de Dios, es el cumplimiento de toda la ley, es el principio universal de salvación. Ante Él, las formas antiguas, las formas judías, el tratarlo como a un rabino normal, no va. Sus discípulos no son unos nuevos judíos, sus discípulos serán los apóstoles, serán los discípulos de Cristo, serán los cristianos. Y con el tiempo nos daremos cuenta de que todo el judaísmo fue preparación a Cristo, pero Cristo es la plenitud. De nada vale quererlo comparar a nada anterior. Él es único, toda la creación creada por Él y para Él, y llamada a la conversión a Cristo todos los hombres para su propia salvación. Único Señor, único Salvador, único Redentor, Cristo nuestro Señor.